Maestro, bienvenido a esta cita semanal con la música, programa en el cual nos divertimos realmente haciendo lo que más nos gusta, hablando de música y oyendo buena música. Maestro, naturalmente que los coros que encontramos, digamos, copiosamente en la música son coros masculinos. ¿Por qué no hay casi coros para hombres y mujeres en la ópera? Era una cosa mal mirada. La mujer en la escena, pues hubo lugares donde estuvo prohibida del todo. Pues se sabe que en el teatro, por ejemplo, en Inglaterra, la época de Shakespeare, los papeles femeninos tenían que ser representados por hombres. En Romeo y Julieta se estrenó con 2 hombres. Eso es una cosa que lo mismo ocurría en la ópera. Es decir, se miraba como una gran vulgaridad, una mujer en la escena. En España todavía subsiste ese calificativo peyorativo y despectivo que es llamar a una mujer cómica, es más o menos como llamarla sinvergüenza o golfa. Y ese término, pues, el cómica o mujer de teatro, pues era una cosa muy grave. Entonces muchas veces se sustituían con coros de hombres que a veces no tienen ningún sentido, no tienen por qué ser masculinos. Hay casos, por ejemplo, dentro de la masonería, la exclusión de la mujer era muy sistemática, por eso los coros de la flauta mágica, por ejemplo, son coros generalmente masculinos. Aparece el pueblo por al final y hay una intervención de mujeres, pero los coros son masculinos, y toda la ópera del 18 tenía una propensión a esto. Después, sobre todo en Italia, en el 19 fue muy complicado. La censura italiana era pavorosa. Veía cosas horribles en las cosas más insignificantes. El caso de la Cenerentola, porque hablábamos ahora de la Cenicienta, pues de Rossini, que el libretista tuvo que hacer una adaptación porque la censura no permitía aquella cosa tan supremamente inmoral que era el príncipe midiéndole un zapato a las muchachas, a todas las muchachas de la ciudad. Eso era una cosa inaceptable. Entonces cambiaron la cosa de la historia del zapato, la cambiaron por un brazalete. Un brazalete le sirvió a todo el mundo. Pero eso es las cosas que imponía la censura italiana. Y por eso los coros también en la Cenerentola son coros masculinos. Y esa era la costumbre. Pues siempre había que arreglar la cosa para que el coro fuera masculino. Empieza a ser un poco más tolerante ya en la época de Donizetti, pero a Donizetti lo mortificaron espantosamente. Es decir, le vetaban una y otra obra y le hacían suprimir en muchas óperas escenas enteras, precisamente porque la censura consideraba que no eran muy decentes. Sin embargo, maestro, en el caso de Giuseppe Verdi, donde también se da, pues, como en Rigoletto, por ejemplo, que no hay mujeres, pero sí hay óperas donde incluye coro de hombres y mujeres, como este ejemplo que vamos a presentar de la ópera La Traviata. Sí.
Maestro, aquí hay un aniversario realmente trascendente en la música y en el ajedrez. En el 24 de agosto del año 1795 muere François-André Danicant Philidor en Londres. Este es un músico y un personaje así realmente extraordinario. Es decir, las óperas de él han caído en el olvido, lo mismo que las de Monsigny y las de Gretry, que son más conocidas, pero son mucho más malas. Lo cierto es que apenas ahora han aparecido tímidamente las ediciones modernas de Tom Jones, que es una ópera, y esa pobre ópera, después de muchas dificultades que logra volver a salir a la luz, en comparación con las 26 ediciones que se han hecho del análisis del ajedrez, que fue editado en 1749 y que ha sido traducido a todos los idiomas habidos y por haber. En este momento hay nueve idiomas por lo menos. Lo mismo, pues, ha ocurrido una resolución muy interesante, y es que la biografía de Philidor y toda la investigación histórica acerca de este señor se debe a los ajedrecistas, no a los músicos. Pero después han ido cayendo en cuenta de que se trataba de un músico de grandes cualidades. Es probable que él haya estudiado en la Capilla Real de Francia, en Versalles, con André Camprat. Y a los 14 años, también hay que suponer que fue por el cambio de voz, él se fue de Versalles para París, donde se ganó la vida copiando música, enseñando música y enseñando ajedrez. Y Diderot lo encuentra y lo conoce en el Café de la Regencia, en ese café que dice él a propósito, dice: París es el corazón del mundo y el Café de la Regencia es el corazón de París, donde se juega el mejor ajedrez. Es la casa del rey, donde asalta Legal el profundo, Philidor el sutil y el sólido Maillot. Esta referencia, es decir, da una idea de que este señor era muy importante dentro del campo del ajedrez. Ahora, sobre la actuación musical, se conoce poco. Rousseau lo mienta en sus confesiones. En las confesiones habla de que le encargó a Philidor que le orquestara una ópera ballet que había compuesto. Y Philidor empezó a trabajarla y le añadió pasajes que le faltaban, porque él notaba que la ópera de Rousseau era como coja y que le faltaban muchas cosas. Y le añadió algunos trozos y le instrumentó una parte, pero se aburrió y se la mandó de nuevo a Rousseau. Cuando Rameau escuchó esta obra decía, esa obra se llamaba Las Musas Galantes, y dice: me sorprendió escuchar bellos aires de violín en el mejor gusto italiano, y al mismo tiempo todo lo que hay de más malo, vocal e instrumentalmente, en la música francesa. Ya ustedes se imaginan de quién era lo uno y de quién era lo otro. De todas maneras, el nombre de Philidor él no se llamaba Philidor. Lo que pasa es que en la familia uno de los antecesores de él era oboísta, y era oboísta como un señor Philidor que estaba en la capilla del rey. Alguna vez el rey, jugando con Danicant, le dijo: usted juega al ajedrez como Philidor toca el oboe. Y a raíz de esto, pues adoptó, simplemente lo siguieron llamando Philidor, y Philidor se quedó. Y él adopta ese nombre de Philidor después del Danicant, que era su verdadero apellido. Este señor, él se iba por temporadas a Inglaterra, sobre todo. Él tocaba y generalmente fue a Inglaterra a enseñar ajedrez. Y en sus ratos libres tocaba el violín. Y en esas tocadas de violín, él se entró en contacto precisamente con Jorge Federico Händel. Él estuvo tocando bajo la dirección de Händel. Y hacía, pues, doble faena. Por un lado escribía óperas cómicas, y por otro lado daba sus conferencias y enseñaba el ajedrez. Philidor llegó a componer 14 óperas cómicas. Además escribió mucha música instrumental, 3 tragedias líricas, la ópera Ernerlinde, que fue una de las obras más notables de Philidor, lo mismo que el Carmen Secular.
que es un poema sinfónico hermosísimo sobre versos de Horacio. Una de las obras que está recién revivida es el Mago, Le Sorcier. Este Philidor, de todas maneras, es uno de los pocos músicos que dice Mozart era venenoso. Cuando escuchó a los franceses dijo que todos eran una partida de asnos, salvo Philidor. Y esto, pues esta excepción es muy glorificante, porque en realidad un buen concepto de Mozart yo creo que es, para cualquier músico era el sumo elogio que se le podía hacer. Ese es el caso de este señor. Digamos finalmente, maestro, sobre Philidor, que todo principiante en el ajedrez tiene que iniciarse con las teorías de Philidor para aprender bien el ajedrez. Vamos a escuchar de François-André Danican, conocido como Philidor, una selección de esa ópera sobre versos de Horacio, Carmen Secular, obra recientemente aparecida en el mercado discográfico. Así recordamos la muerte de Philidor el 24 de agosto de 1795 en Londres.